y amigos, bienvenidos a la pantalla de Charrúa TV, bienvenidos a un nuevo foro virtual en el marco de nuestro proyecto comunicacional Agroproyección 2022, declarado de interés por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En esta ocasión hemos seleccionado un tema central en la vida del país, como es la producción de carnes y por ende todo lo que tiene que ver con la producción ganadera. También la postura de nuestro país y todos los integrantes del sector frente a un mundo cambiante, con un adicional inesperado como el conflicto bélico de Rusia con Ucrania, con una situación que ya acarreaba problemas logísticos e inconvenientes de transporte y entrega como consecuencia de la pandemia, que por estos días vuelve a aparecer como un peligro latente para todo el mundo, el aumento del precio del petróleo, la consiguiente afectación a los precios de los insumos y finalmente en la inflación de los países, un tema que repercute a la postre en el consumidor final. Por eso el título de nuestro foro virtual, 100% virtual para seguir cuidándonos, más allá de que muchas actividades han vuelto a la presencialidad, pero con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en estas horas y el importante aumento de casos hacen que nos podamos sentir conformes con nuestra decisión de seguir con este formato sin desplazamiento de participantes ni de asistentes, ya que podemos hacerlo desde la comodidad de nuestro hogar o nuestra oficina, como en este caso. El título en esta oportunidad, la cadena cárnica, nuevo contexto mundial. Hemos convocado a quienes a nuestro juicio consideramos los más representativos de todos los eslabones de la cadena, pues no sería un informe o un evento completo si miráramos parcialmente a un eslabón de la cadena de valor central en la economía del país. En el comienzo recibimos al ingeniero Ricardo Reilly Arrarte, ya permanente participante de estos foros. Poca presentación para Ricardo, productor ganadero de Cerro Largo, criador de la raza Hereford, de cuya sociedad de criadores fue presidente, como también presidió la Asociación Rural del Uruguay y hoy representa a la institución en la Junta Directiva de INAC. Sin más palabras, recibimos y le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte. Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto estar aquí, como hemos estado también en algunas otras instancias. Y bueno, en un momento que es más que interesante también, como tú lo mencionabas, para todo el complejo de la carne, ¿verdad? Precisamente, Ricardo, ¿cómo debe observarse este contexto mundial para la colocación de carnes y este escenario, cómo se analiza precisamente desde el sector productivo primario? Yo digo que cuando uno analiza el comportamiento que está teniendo hoy todo el complejo de la carne en los últimos tiempos, en realidad se puede inferir que el punto de inflexión se empieza a notar cuando ya veíamos los datos del año pasado. El año 2021 ya fue un año muy positivo para todo el sector. Yo voy a hablar más que nada y voy a tratar de centrarme en lo que nos compete, que es en la parte de la producción, pero ya había sido un año muy positivo en prácticamente todos los indicadores que hacen a los volúmenes, que hacen a los valores de exportación, que hacen al precio de la hacienda, especialmente lo que había ocurrido en el último trimestre del año pasado. No podemos dejar de lado que la faena de vacunos cerraba superando los 2,5 millones de cabezas. Hay que ver después qué es lo que ocurre este año, pero todo hace suponer que vamos por un camino muy parecido. Lo mismo ocurre cuando analizábamos o cuando analizamos la extracción total, que también incluye la exportación de ganado en pie, y ahí nos vamos a números en el entorno del 25%. Y un dato que era interesante a mi entender, es la cantidad de kilos faenados. Ya la gerencia de información de INAC había mostrado el año pasado que en el 2021, según se desprendía de ese análisis, había sido la mayor cantidad de kilos faenados en la historia, y creo que ese es uno de los datos que tenemos que mirar como complejo. Es decir, se faenaron más cabezas, en su momento de carcasas más pesadas también, con una edad de faena que incluso promedió los 30 meses, lo cual era un dato también muy bueno. Fueron más kilos que se habían valorizado más, que es también lo que está ocurriendo en este contexto en el año 2022, con un volumen importante, porque todo esto es posible
con una fuerte incidencia de los ganados terminados a grano, a corral, en donde prácticamente el 80% de los novillos el año pasado habían venido en mayor o menor medida de sistemas de engorde. Y todos estos números, cuando mirábamos el año 2021, no eran otra cosa que un preámbulo de lo que está ocurriendo en este año 2022. Entonces, cuando analizamos este año 2022, en lo que va del año, ¿verdad? Si miramos lo que sería el acumulado al mes de mayo, tenemos en el entorno de 1 millón de cabezas faenadas. Esto es casi un 15% más que el año 2021 en el acumulado anual, teniendo en cuenta, como decíamos hoy, que el año 2021 ya había sido un año bastante extraordinario. Estamos viendo, por ejemplo, los componentes de faena, este año una mayor relevancia de la vaquillona, con un crecimiento porcentual prácticamente de un 30% respecto a lo que es el año pasado, lo cual no deja de ser un dato más que interesante. Aumenta la faena de novillos de 2 y de 4 dientes en casi un 40%, de los de diente de leche arriba del 10%. Por lógica, cae significativamente el más de un 10% de las categorías de 6 y de 8 dientes. Hay que ver que actualmente el 70% más o menos de los novillos faenados son diente de leche 2 y 4 dientes. Y yo creo que la pregunta que en realidad todos nos hacemos, bueno, es si es posible mantener estos datos en el tiempo, o si es posible mantener estos indicadores en el tiempo. Precisamente, Ricardo, Y a a mi mí me entender, gustaría, sí. a mí me gustaría hacer un paréntesis, y perdón la interrupción porque creo que vale la pena introducir la siguiente interrogante. Como tú venías diciendo, la demanda de ganado ha sido exigida, no sé si al máximo, pero sí fuertemente. Y hay una situación en el procreo en la que aún no se conocen las consecuencias de la sequía de la pasada primavera y verano, ¿verdad? Seguramente habrá datos en pocos días cuando el taller de gestación de Iña 33 dé los datos que con tanto empeño y prolijidad recogen desde hace mucho tiempo. Pero, ¿cuál puede ser el impacto en el stock general ante la gran extracción que se viene generando? Y esto tiene mucho que ver con lo que tú venías diciendo, ¿no? Bueno, ahí está yo parte del objetivo, ¿no? Es decir, estos volúmenes de faena y extracción hay que ver que se están dando en un contexto, tú mencionabas, hay que ver qué es lo que ocurre en la aparición de la próxima primavera, pero hasta ahora lo que se viene dando es en un contexto de una buena base de producción de terneros con un rodeo de vacas y de vaquillonas relativamente estable. Ahora vamos a mirar alguna cosa más de ahí, con un rodeo que lógicamente es más joven. Yo por eso hablaba hoy de la necesidad de esa incorporación de la hembra, de la hembra en la faena, y ahora vamos a ver también de la hembra en la parte de lo que es la producción. Aquí hay un gran mérito que hay que resaltar de todos los actores de la cadena, especialmente a nivel de lo que es la producción, en un mayor grado de eficiencia que ha permitido acelerar estos ciclos de producción, porque si no, estos datos que estamos viendo no serían viables. Esto se da además en un contexto que tenemos que mencionar de fuerte competencia por la tierra, porque no es solo la ganadería, acá estamos viendo que hay una agricultura pujante, hay precios de los granos que están firmes, la forestación también está firme, y cuando hablamos de agricultura ya no es únicamente la soja como monocultivo o el caso del cultivo del verano, sino que también esos puentes verdes que en muchos casos eran utilizados con categorías livianas en las zonas más bien agrícolas, hoy seguramente van a estar ocupadas por cultivos de invierno. Y si bien es probable lo que tú mencionabas respecto del stock, si bien es probable que este año se dé una disminución del stock, yo entiendo que no sería un dato para alarmarse, porque esto no va a estar reflejando un proceso de liquidación, ni mucho menos. Esta dinámica muestra una lógica de que a estos valores, tanto la industria, cuando hablo de valores de exportación y de valores a nivel interno de la hacienda, y es lógico que a estos valores, tanto la industria como la producción, vean la posibilidad de capitalizar este momento. Yo no tengo dudas que
el sistema luego tenderá al equilibrio, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Parte de la clave que yo mencionaba hoy está en lograr acelerar las recrías de machos, pero también las recrías de hembras, que ya, bueno, ya que en un momento de tanta dinámica y de tanta extracción, la hembra empieza a cobrar un rol de relevancia en la faena, pero también empieza a jugar un papel determinante el hecho de ingresar con mayor número de vaquillonas para entorar a edades más tempranas. La valorización de la hembra desde la ternera hasta la vaca preñada, a mi entender, están jugando un rol transformador y es clave en todo este proceso. Y bueno, y yo creo que, y entrando en algo que quizá lo tenemos que relacionar de manera directa, por más que estemos hablando de la producción, no podemos perder de vista que el sostén de todo esto pasa justamente por la dinámica que está teniendo las exportaciones de carne a nivel internacional, ¿verdad? Perfecto. Pero habrá que ver entonces cuál es el resultado de los números de este año con el cierre de este ejercicio, Ricardo, para ver cómo venimos de stock. A mí es un tema que me preocupa. No debe ser alarmante seguramente, pero no creo que haya aumentado drásticamente ni que haya bajado drásticamente tampoco, ¿no? Yo, como te mencionaba recién, creo que por lógica y por los números que estamos viendo, es muy probable que ocurra esa disminución en el stock. Yo diría disminución y no hablaría de caída, porque como te decía hoy, yo creo que el sistema va a tender a buscar su equilibrio, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Y si tuviéramos que analizar hoy la situación del productor, yo creo que sin duda hay que apuntar a capitalizar este momento. Tenemos que ver que estamos hoy también entrando si uno tuviera que describir la situación actual de la ganadería y cuáles pueden ser las perspectivas, estamos hablando de una ganadería muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Si pensamos en la producción ganadera, uno puede decir que de a poco nos vamos transformando o nos hemos ido transformando en una ganadería más desarrollada en varios aspectos, más madura, que muestra mayor estabilidad entre los años, que ha ido incorporando algunas tecnologías que antes eran tecnologías que se aplicaban de manera esporádica, hoy terminan siendo algunas tecnologías que se aplican de forma estructural. Sin duda siempre hay indicadores para mejorar, como lo que tú estabas mencionando. Pienso que estamos en condiciones hoy de apuntar a objetivos más ambiciosos, como pueden ser el hecho de incrementar la tasa de destete a la cual tú hacías referencia, o como yo te mencionaba, el hecho de incorporar hembras a edades más tempranas a los sistemas productivos como forma de ensanchar los rodeos de cría, porque aquí hay dos vías. Hay que producir más terneros, está claro. También eso tiene un costo, allí hay que poner en la balanza y el productor tiene que hacer la cuenta y en base a eso va a reaccionar, pero también el hecho de tener más vientres hace que de alguna manera también hayan más animales después para faena, también por lo que son las vacas de descarte y por lo que puede ser el hecho de ensanchar los rodeos de cría, obtener una mayor cantidad de terneros, pero siempre apuntando también a mayores niveles de productividad. Y esto en última instancia a nivel interno se logra con un manejo más eficiente, con mayor inversión en comida, con mayor aplicación de tecnologías. Y como te mencionaba hoy, hacia afuera hay que mirar siempre en un país exportador, porque no podemos ser ajenos a lo que es el contexto internacional, y esto se logra con una mejora en lo que tiene que ver la condición de acceso y la diversificación del mercado, reglas claras también, algo que hoy, cuando hablamos de reglas claras a nivel local, uno siempre habla en lo que está vinculado al gobierno, que en este caso no está en discusión, pero en el fondo la clave está en que se mantengan los niveles firmes de demanda, eso responde al mercado internacional, con buenos valores de la carne exportada y que esto sea trasladado a los valores de la hacienda en sus diferentes categorías, y eso sin duda va a ser
el camino que permita mantener los niveles de desarrollo que estamos teniendo y de crecimiento que están teniendo el sector ganadero en estos últimos tiempos. Una pregunta muy concreta y que tiene que ver con los sistemas productivos. Hasta hace algunos años atrás, el productor ganadero era muy reticente a preñar las categorías de vaquillonas más jóvenes. Hoy, preñar a los 15 o 18 meses en algunos establecimientos resulta ser una moneda corriente. ¿Cuál es el camino? No, yo creo que el camino, acá no hay recetas, y esto hay que tener claro que cada sistema de producción es un mundo aparte o por las propias, por el propio sistema, por lo que es cada empresa en sí y por lo que es cada sistema productivo. Entonces, no hay que perder de vista otra cosa también. Aquí hay tecnologías, cuando uno las analiza, tú mencionabas, cuando uno habla de entores a edades más tempranas, en la medida que uno se va a edades más tempranas, valga la redundancia, eso requiere de una mayor inversión en muchos aspectos, porque no es solo inversión de dinero o en comida, sino también allí digo, hay una inversión en infraestructura, en recursos humanos, bueno, en asesoramiento. Entonces, cuando uno empieza a crecer hacia adentro, tiene que tener, bueno, muy claro hacia dónde quiere ir. Por eso tiene que trazarse metas, trazarse objetivos claros. Y yo creo que hoy hay una cosa que no podemos perder de vista también, porque vale la pena mencionarlo. Eh, Hoy hablábamos de los commodities en general, cuando mencionábamos la soja y otros productos por los precios, pero no podemos desconocer la importante suba que están teniendo o que han tenido eh, los costos a nivel mundial, y eso se está trasladando a la producción. No se puede analizar el negocio pensando únicamente en los ingresos, pensando en la facturación o en los buenos valores. Lo que importa en esto es el margen. Y hago mención a esto porque uno ve que a veces existe la confusión bastante general, en donde algunos actores a veces tratan de instalar esa idea de forma equivocada y en muchos casos malintencionada, de que bueno, la ganadería o la producción o la agroindustria en general es un sector beneficiado, en donde no se hace diferencia lo que son los ingresos y lo que es, en este caso, los costos que están teniendo los insumos para las empresas agropecuarias, para la agroindustria en general, que sin duda va a pegar en lo que son los márgenes, en lo que es la rentabilidad y en lo que es también el grado de exposición financiera que pueden tener las empresas. En este sentido, es bueno remarcar que como subieron los productos exportables, también estamos con una suba generalizada en lo que son, ha pasado con los combustibles, el caso del gasoil que subió en casi un 50%, hay fertilizantes que han subido casi que un 400%, herbicidas que han subido arriba del 100%, han habido incluso problemas hasta de, no solo de precios, sino de disponibilidad de semillas para la siembra de pasturas. Hay un punto allí también con el tema del dólar que hay que analizarlo cuando uno analiza todo ese contexto que está vinculado al atraso cambiario, que tiene factores, algunos exógenos y otros endógenos, pero todo esto en el fondo se traduce en un incremento en los costos que empeora la relación de precios para el productor hacia un menor poder de compra. Y por eso me parece que es bueno insistir, tú hacías mención a un caso puntual, pero me parece que lo bueno acá es tener los objetivos claros, tener claro además que el agronegocio es un resultado que hay que evaluarlo en el mediano, en el largo plazo y no de forma coyuntural. Por eso es bueno también uno como empresa y en los sistemas tener una buena planificación. Eh, Hay que tener en cuenta incluso los problemas que están habiendo a nivel internacional. Cuando uno mira todo esto, no podemos ser ajenos a los temas logísticos, a los problemas que están existiendo en el mundo hoy, a la situación de China con respecto a su política del COVID. Todo eso a la larga termina siendo para un país tomador de precios como Uruguay algo que tenemos que poner en la balanza a la hora de tomar las decisiones. Yo creo que el productor, en resumen, tiene que apuntar a capitalizar este momento. Son instancias que hay que mirar mucho hacia adentro de las empresas, corregir posibles ineficiencias, mejorar aspectos vinculados a la infraestructura, que muchas veces estos son los momentos para hacerlo. Eh, y como decía hoy, son momentos de altos costos en donde no hay que retasear la inversión, pero sí ser cautos a la hora del manejo de los recursos, apuntar en aquellos casos que sea necesario achicar
deuda y a su vez controlar los gastos que en estos niveles de precio y de costos de insumo, como mencionábamos, pueden derivar en que algunas empresas ingresen en procesos de una mayor exposición financiera, que tampoco es deseable, pensando en que todos estos contextos a veces son cíclicos, ¿verdad? Ricardo, nos habíamos planteado con cada conversación, con cada uno de los participantes, unos 20 minutos, pero yo te robé de alguna manera un par de minutos en mi exposición previa a nuestro conversatorio, porque esta es la primera nota y había que hacer la introducción. A mí me quedan dos temas para 2 minutos. Hubo en los últimos años muchas quejas hacia el gobierno anterior en cuanto a no mirar hacia el campo generador de riqueza y base económica del país. Tú de algún modo sobrevolabas este tema. ¿Se mantienen los reclamos en la actual situación de demanda y precios? ¿Ha logrado licuar, por decirlo de alguna manera, algunos problemas que aún afectan al sector productivo? Yo creo, y en esto es una opinión a título muy personal, este gobierno yo creo que ha demostrado en varias instancias que tiene bien claro por dónde está el motor de crecimiento del país. Y cuando uno habla del motor de crecimiento del país, no puede hablar únicamente del sector agropecuario, porque en realidad, digo, si bien somos un país de base netamente agropecuario, agroexportadora, esto está compuesto por muchos aspectos que hacen a lo que es el agro, pero también a lo que es la industria, a lo que es el comercio, a lo que son los servicios, a lo que es el capital humano, a lo que son los recursos humanos y de trabajo dentro de lo que son el capital humano dentro de las empresas. Yo creo que este gobierno lo que sí ha puesto en su lugar y tiene bien claro que es hacia dónde y por dónde tiene que estar la salida. Lo hemos visto durante la pandemia cuando incluso vemos en la región, y no hay que ir muy lejos para ver los desastres que causaron por políticas mal tomadas en todos los aspectos, ¿no? Del punto de vista sanitario, que en el fondo terminaron repercutiendo después en la actividad económica, y ni que hablar otros países que están imponiendo algunas restricciones o trabas a la exportación de determinados productos. Yo creo que este gobierno, si hay algo que tiene claro, es que la salida de toda esta circunstancia que tú mencionabas al inicio pasan por promover, por promocionar lo que es la inversión, el crecimiento productivo, el crecimiento económico y social del país, que de ahí van a derivar. Y me parece que ese es el camino que tenemos que recorrer, y yo creo que vamos a salir adelante. Este contexto quizá de volatilidad se mantenga eh, bastante más prolongado probablemente de lo que uno piense. Eh, Toca salir de una pandemia y entramos en una situación de guerra que hay que ver cómo repercute, porque esto todavía no está muy claro, esta invasión de Rusia a Ucrania, cómo va a repercutir. Sin duda que esto va a pegar en muchos casos en lo que es el poder adquisitivo de Europa, porque hay que ver cómo termina esto. Termina siendo en el fondo una guerra por la energía. Esto va a subir los costos, esto va a pegar en la inflación, como tú mencionaste al inicio también, y cuando hablamos de inflación no es únicamente de lo que es la energía, es inflación a nivel de alimentos también. La seguridad alimentaria va a cobrar un rol muy relevante en los próximos años. Hay que ver cómo lo toman los distintos países y qué políticas aplican. Pero creo que estamos por el camino correcto. En el final, para responder con una frase breve, sé que no te va a ser difícil, pero recurro a tu poder de síntesis. Hay un dicho muy común en las áreas rurales para hablar del futuro. Para adelante están las casas. ¿Cómo debe transitarse ese camino que nos lleve hacia adelante? O mejor dicho, ¿es demasiado arriesgado poder especificar los pasos a dar? No, yo creo, para tratar de hablar de algo distinto también de lo que veníamos hablando, yo lo mencioné y lo sobrevolé, el tema, pero creo que parte del eje central de la discusión para un país exportador, y más en este contexto internacional, pasa por el acceso a los mercados, que aquí es cuando se cobra gran relevancia el tema del acceso, el hecho de no depender o de no concentrar las ventas únicamente en un país, porque vemos, digo, que los países a veces toman decisiones que pueden ser inesperadas. No se puede negar hoy la dependencia mundial que existe de China, nosotros no somos la excepción.
Sabemos que es un mercado atractivo con pocas restricciones al acceso. Es lo más parecido a contar con un acceso pleno en el mercado, donde no hay cupos, no hay, o los hay aranceles que son relativamente bajos comparados con otros países. Y yo creo que dentro de los desafíos que tenemos por delante está el de bajar esas barreras de acceso, generar acuerdos comerciales, que con China, con otros mercados, caso de Japón, de Corea, se está trabajando mucho, nos consta en el sudeste asiático, buscando abrir puertas en Vietnam, en Indonesia, Filipinas, Malasia. Hoy hay restricciones, algunas sanitarias y otras que debemos solucionar también lo antes posible desde el punto de vista del acceso arancelario. Allí hay un potencial muy grande en lo que es el acuerdo transpacífico también. Hay que trabajar con Estados Unidos, una potencia fuerte, un mercado seguro. Hoy para el caso de la carne las 20.000 toneladas son una limitante. El caso del Reino Unido, que después del Brexit se ha convertido en el octavo importador de carne del mundo, allí también debemos de trabajar. Pero yo creo que en el fondo para un país exportador, y Uruguay lo ha demostrado en varias ocasiones, de los tiempos más remotos, que la mejor condición de acceso es la que lleva al desarrollo, a una mayor sofisticación de lo que son los sistemas productivos y por lo tanto a un mayor desarrollo productivo después y económico de lo que es el país en general. Así que me parece que para cerrar yo creo que por ahí está gran parte del partido que nos estamos jugando en estos momentos. Bueno, mil gracias Ricardo, como siempre, muy claro, muy contundente en cuanto al concepto. Solo hago una cosita a agregar como comentario. Por suerte, el presidente de la República está programando un viaje al Reino Unido dentro de pocos días nada más, por lo cual viene por el lado que tú señalabas seguramente. Agradecido, muy Sin agradecido de duda. tu participación. Nosotros dejamos por aquí, seguramente en próximas instancias te tendremos con esa opinión que es tan importante y contundente siempre. Muchas gracias y a las órdenes como siempre y saludos a todos. Muchas gracias, breve pausa y volvemos en instantes nada más con más en este foro virtual Agroproyección 2022, la cadena cárnica, nuevo contexto mundial. Ya volvemos.